Ya estamos listos, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con una inmensa alegría y entusiasmo iniciamos el ciclo de las sesiones del Instituto de Derecho Administrativo a las que concurríamos con Domingo Cecín y con otros profesores casi con pantalones cortos ahí en la esquina de la calle Tucumán y Belgrano y Casero, donde funcionaba el instituto. A usted, doctoras, no las nombro para no meter los dedos en el enchufe. Bueno, hoy tenemos la inmensa alegría de presentar a quien va a abrir el ciclo de este año de las sesiones del instituto, nuestro director honorario, el doctor Julio Altamira Gijena, que va a hacer un breve análisis histórico de las demandas contra el Estado nacional y provincial. Como es ya habitual en nuestro instituto, cuando el expositor finaliza su exposición, quien desee hacer algún comentario o una pregunta o lo que crea conveniente decir, le concedemos el uso de la palabra. Así que, estimado doctor Altamira Gijena, está usted en el uso de la palabra. Gracias. Le agradezco, doctor, por invitarme a disertar en la primera reunión del año del Instituto de Derecho Administrativo, doctor Félix Arria. Es para mí un motivo de alegría poder participar en las reuniones, ya que es una prueba de que este instituto continuará existiendo, continuará con su importante labor académica desde hace más de 60 años, habiendo sobrevivido a grandes dificultades. Como usted bien ha dicho, voy a hacer una breve historia de las demandas contra el Estado Nacional y Provincial de Córdoba. Comenzaré refiriéndome al origen de las demandas contra el Estado en el orden nacional, en forma breve, para posteriormente pasar a la provincia de Córdoba. Según Jorge Tristán Bosch, el control jurisdiccional de la administración pública comenzó en la época de los españoles, es decir, antes de la Constitución de 1853. En este periodo, los órganos de justicia de Indias no podían ser considerados independientes, ya que reunían, además de las facultades jurisdiccionales, atribuciones políticas. A su vez, enseña Ricardo Levene que durante los siglos XVI, XVII y XVIII no se había adoptado aún la escritura institucional de la separación y equilibrio de los poderes, ya que todo el poder estaba en el rey, en los virreyes y en el Consejo de Indias. En 1680, dos leyes de la recopilación de Indias otorgaron competencia a la audiencia para juzgar sobre perjuicios que hubiesen podido sufrir los particulares por acto del gobierno, y también le otorgó competencia para conocer en los asuntos resueltos por los tribunales de cuentas. Pero, al ser el virrey la autoridad que presidía la audiencia, en numerosas oportunidades dictaba resoluciones previo asesoramiento del letrado que formaban parte de la audiencia. Solo al instituirse los regentes de las reales audiencias, disminuyó la influencia de los representantes del monarca español en la administración de justicia, pero solo relativamente, porque estos, al no poder concurrir a los acuerdos en que se resolvían en grado de apelación de sus propias decisiones, criticaron la jurisdicción apelada, afirmando que los juicios debían fenecer ante ellos. Hay que destacar la importancia que tenía la Real Hacienda, y por ello influía considerablemente. Llegó a monopolizar la gestión y resolvía prácticamente todas las cuestiones relativas
a la contribución que constituían los ingresos de la colonia. A su vez, los jueces ordinarios no podían inmiscuirse en las causas de índole fiscal bajo pena de sanción. Paso ahora a mencionar lo que sucedió en el derecho patrio a partir del 25 de mayo de 1810, en el que el reglamento de la Junta Provisional Gubernativa dispuso que los miembros de la nueva Junta de Gobierno queden excluidos de ejercer el Poder Judicial, el que estará a cargo de la Real Audiencia, a quien pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno. He de destacar que si bien se prohibía el ejercicio de funciones judiciales de la Junta Gubernativa, se excluyen expresamente de esta prohibición las causas referidas a la materia contenciosa administrativa. Y esta jurisdicción, que comprendía la de Hacienda, quedaba reservada solo a la administración. En el año 1811 se dictó el reglamento de la Junta Conservadora y del señor don Fernando VII, y en su sección tercera se ocupaba el Poder Judicial y dispuso en el artículo primero que es independiente y le corresponde juzgar a los ciudadanos. También dice que el Poder Ejecutivo no podrá conocer de negocio alguno judicial, ni alterar el sistema de administración de justicia. Posteriormente, la Constitución de 1826 estableció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía competencia para entender las cuestiones que resulten con motivo de un contrato o de negociaciones del Poder Ejecutivo o de sus agentes bajo su inmediata aprobación. Y era competente también para conocer todos los negocios contenciosos de Hacienda. La Constitución de la Confederación Argentina, que se dictó en 1853, estableció la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dispusieron que correspondía a este alto tribunal el conocimiento y decisión de los asuntos en que la Confederación sea parte. En el año 1862 se dicta la ley número 27, que dispuso que la justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales a la decisión de las causas que versen intereses, actos o derechos de la nación. A su vez, el artículo 4 de esa ley sostuvo que este tribunal conoce y decide en todos los asuntos regidos por la Constitución y las leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los artículos 100 y 101 de la Constitución. Pero, cuando fuere llamada a juzgar entre vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales. En el año 1863, el Congreso de la Nación sanciona la ley número 48, que reguló la jurisdicción de tribunales nacionales. El artículo 2, inciso 6 de esta ley, estableció que los jueces federales conocerán en primera instancia las causas siguientes. Inciso 6. En general, en todas aquellas causas en que la nación o un recaudador de renta sea parte. Durante la discusión del proyecto, se definieron dos posturas. Una sostenía que la nación no podía ser demandada ante los tribunales y proponía la aprobación del proyecto de ley tal como había sido enviado por el Senado. Sostenían que
Los diputados, sostenían los diputados en apoyo a esta teoría, que la demandabilidad del Estado ante los estrados judiciales violentaba el principio de independencia de los poderes, toda vez que llegaría a la omnipotencia o tiranía del Poder Judicial, que es la peor de las tiranías, ya que no hay a quien reclamar, que se sometería al gobierno y le impediría su normal funcionamiento. Se suma a ello que quienes sostenían esta postura no veían de qué manera el Poder Judicial podría ordenar al Departamento Ejecutivo el pago de una deuda o de una indemnización, cuando el encargado de resolver estas cuestiones es solamente el Congreso de la Nación. Se sostuvo que el gobierno no puede gastar sino lo que el presupuesto le ordena. Y si el Poder Judicial le ordenara que pagase una suma fuera de lo establecido en el presupuesto, ¿de dónde iba a sacar el Ejecutivo ese dinero para pagar la indemnización? La otra postura era diferente, ya que para ellos no había ninguna justificación que impidiera al afectado llevar su reclamo ante los tribunales, llevar su reclamo contra el Estado Nacional ante los tribunales judiciales. Solicitaban la modificación del proyecto que venía de senadores y mantener la redacción dada a la Constitución Nacional. Esto significaba que en la ley no se hicieran distinciones que la Constitución no efectuaba, y en última instancia trasladaban la responsabilidad de poner punto final a la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En conclusión, se mantuvo en la ley la misma frase receptada por la Constitución Nacional, y cuando el proyecto regresó a la Cámara de Senadores, fue aprobado teniendo en cuenta la amplia mayoría con que había sido votada en la Cámara de Diputados la modificación de referencias. En el año 1874 se dicta la ley número 675, que tiene un alcance individual, ya que por la misma se autoriza que la firma Aguirre, Carranza y compañía presente ante los tribunales la reclamación efectuada al gobierno de la Confederación en 1861 por las provisiones suministradas a la provincia de Córdoba. En otras palabras, se estableció un procedimiento de venia legislativa previa a la demanda ante los tribunales federales. En el año 1900, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 3952, que sintéticamente establece, primero, la obligación de hacer un reclamo administrativo previo. Segundo, suprime la necesidad de la previa venia legislativa en los casos que se demanda a la Nación en su carácter de persona jurídica, es decir, por acciones civiles. Y finalmente mantiene el procedimiento de venia legislativa previa si se demandara al Estado Nacional en su carácter de persona de derecho público. En otras palabras, distingue que el Estado puede actuar como persona de derecho privado o como persona de derecho público. O sea, le otorga al Estado Nacional una doble personalidad. Si lo hace como persona de derecho privado, no es necesaria la previa venia legislativa, pero sí lo es cuando actúa como persona de derecho público. Esta ley estableció que las sentencias condenatorias contra la Nación tenían un mero alcance declaratorio, limitándose solo al reconocimiento del derecho pretendido. En el año 1932 se sanciona la ley 11.634, que extendió el reclamo administrativo previo
como presupuesto necesario para acceder al Poder Judicial en demandas contra el Estado Nacional. Se consolidó el criterio que las sentencias contra el Estado tenían solo efecto declarativo. Quedó suprimido definitivamente el procedimiento de previa venia legislativa. Pasan los años y 40 años después, es decir, en 1972, se dicta la Ley 19.549, conocida como Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que además de conservar los requisitos esenciales que debe reunir un acto administrativo para que sea válido, establece los requisitos formales para poder iniciar un juicio contra el Estado. Para ello, distingue entre el recurso administrativo previo, por el cual se impugna un acto administrativo, y el reclamo administrativo previo, para los casos en que se solicita indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el Estado Nacional. Esta ley dispone que no es necesario el reclamo cuando a. Se trata de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de un gravamen pagado indebidamente. B. Se solicita indemnización por daños y perjuicios. C. Se intente una acción de desalojo. D. Mediante una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. E. Se demandara a un ente autárquico o una empresa del Estado, o a una sociedad mixta, o a una economía mixta, a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o a la sociedad del Estado, o a un ente descentralizado con facultades para estar en juicio. En el año 2002 se dicta la Ley 21.686, que modifica los artículos 30, 31 y 32, y dispusieron que el Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, dirigido al ministerio que corresponda, salvo cuando se trate de impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular o general, es decir, los supuestos de los artículos 23 y 24 de la Ley 19.549. Destaca el cumplimiento del principio de congruencia entre lo expuesto en el reclamo y lo que se pondrá en la demanda judicial, y establece que el Poder Ejecutivo, quien debe dictar la resolución salvo que mediare delegación expresa. En conclusión, es necesario distinguir si una persona tiene un derecho subjetivo de carácter civil afectado o un derecho subjetivo de carácter administrativo desconocido. Con esta breve exposición, he querido recordar la situación existente en el orden nacional y pasaré ahora a referirme a lo sucedido en la provincia de Córdoba. El control de la actividad administrativa por el orden judicial en la provincia de Córdoba ha tenido 3 etapas. En la primera, no había código contencioso administrativo y por ello se aplicaba el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que regulaba no solo el procedimiento de los juicios entre particulares, sino que también contemplaba los conflictos entre la administración y los particulares y creaba, contra decisiones de aquella, un recurso que se lo denominó contencioso administrativo, siguiendo la doctrina francesa. El procedimiento se atribuía a los jueces de primera instancia y se apelaba ante la Cámara de Apelaciones instituida al efecto por la ley orgánica, y eran muy pocos los artículos que se aplicaban. La falta de un procedimiento especial obligó a los jueces a adoptar para esta clase de causas
el del juicio ordinario de mayor cuantía, y arbitrar, en los casos no previstos, soluciones en armonía con los principios generales de la materia, tomado del Código de la Provincia de Buenos Aires de 1903, cuyo autor fue Luis B. Varela. Considero de interés destacar que en esta época no había plazo de caducidad para presentar la demanda, sino solo plazo de prescripción. Además, el actor podía ser titular de un derecho subjetivo de carácter civil o de un derecho subjetivo de carácter administrativo. Lo importante era que este derecho fuese vulnerado por la administración provincial. La segunda etapa comienza con el dictado de la Ley 3897, sancionada el 23 de febrero de 1941, conocido como Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, cuyo autor se lo atribuye a Félix Arria. El artículo 10 establecía que el Tribunal Superior de Justicia resolvería en única instancia la causa de lo contencioso administrativo. Al entrar en vigencia la provincia de Córdoba, este código, la acción debía presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue dividido en salas, y a una de ellas se le otorgó competencia en esta materia, que, como hemos dicho, actuaba en única instancia, de forma exclusiva y excluyente, por lo que quedaba separada de la jurisdicción ordinaria. Este código fue el primero en el país que reguló dos acciones: el de plena jurisdicción, que solo podían iniciar las personas jurídicas o de existencia real, titular de hecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado, o la acción de ilegitimidad, que podía ser iniciada por quien acreditase tener un interés personal y directo en promoverlo. La acción de ilegitimidad constituyó una novedad en el país y se apartó del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que ya regía desde 1903, y al que siguieron la mayor parte de las provincias argentinas. Este código solo protegía el derecho subjetivo de carácter administrativo y por eso regulaba una sola acción, la de plena jurisdicción. En la sentencia, el tribunal, si hacía lugar a la demanda, podía declarar la invalidez del acto administrativo impugnado, y con motivo de esa invalidez, el actor tenía derecho a solicitar la reparación de los daños y perjuicios que ese acto administrativo le había ocasionado. Esta reparación se conseguía mediante iniciación de un juicio de daño y perjuicio ante los jueces civiles, donde se discutía el monto. O sea, que el damnificado por un acto administrativo debía iniciar dos juicios: uno contencioso administrativo, para lograr una sentencia que declarase la invalidez del acto administrativo, y otro de daños y perjuicios ante un juzgado civil, para lograr que la sentencia fijara el monto de la indemnización. El Código reguló, aparte del juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción, la acción de ilegitimidad, cuyo origen lo encontramos en el derecho francés, conocido como recurso de exceso de poder. Su finalidad estaba dirigida a la protección de la legalidad, por lo que era necesario que el interés invocado fuese personal y directo. Durante la vigencia de este código, solo se podían impugnar resoluciones, o sea, actos administrativos que podían ser de carácter individual o de carácter general. Y en este último supuesto, mediante la acción de ilegitimidad, siempre que el acto impugnado
adoleciera del vicio de incompetencia de la autoridad que lo dictó, por defecto de forma o por violación de la ley en cuanto al fondo del acto, es decir, en cuanto al contenido u objeto. Los actos administrativos tenían que emanar solo del Poder Ejecutivo de la provincia o del Departamento Ejecutivo Municipal. En consecuencia, quedaban excluidas todas aquellas resoluciones dictadas por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial. Esta tesis se apoyó en la teoría que sostenía que la función administrativa está solo a cargo del Ejecutivo, siguiendo la teoría sustentada en Italia por Vita y en nuestro país por Manuel María Díez. Es por esta razón que el Tribunal Superior de Justicia se declaró incompetente para intervenir en las causas en que se impugnaban actos administrativos que emanaban del órgano legislativo o del órgano judicial, y solo podían plantearse acciones de amparo, para el cual era necesario invocar que la resolución impugnada era manifiestamente arbitraria e ilegal, y que además vulneraba un derecho de jerarquía constitucional. Como en la mayoría de los casos se denegaba esta acción de amparo, los afectados quedaban desprotegidos y, por lo general, se rechazaban sin sustanciación, ordenándose el archivo. Se dispuso que la demanda debía iniciarse en un plazo de 15 días hábiles judiciales. Este plazo era de caducidad y, al ser tan breve, numerosas demandas eran desestimadas por ser extemporáneas. Este código tuvo la virtud de distinguir dos situaciones jurídicas distintas. Si se pretendía la responsabilidad estatal por un daño extracontractual, el juicio debía tramitarse en la jurisdicción civil ordinaria. Y en este supuesto no existía plazo de caducidad, sino solo plazo de prescripción. En cambio, si el actor tenía un derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado o un interés legítimo personal y actual desconocido por la administración pública, debía acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo de 15 días hábiles judiciales. En consecuencia, era importante para el damnificado saber cuál era su situación jurídica. O, en otras palabras, cuál era la plataforma jurídica que debía utilizar. Si las normas del Código Civil o normas del derecho administrativo. Porque según qué normas utilizara, iba a ser la jurisdicción que entendiera en el asunto. La tercera etapa comienza en el año 1985, con el dictado de la Ley 7182, con las modificaciones introducidas por la Ley 7818. La primera de esas leyes fue novedosa, porque otorgó competencia en materia contenciosa administrativa a las cámaras creadas Tanfil en la ciudad de Córdoba. Por la segunda, se otorgó competencia a las cámaras civiles y comerciales en las circunscripciones interior, y por ello los afectados del interior no tuvieron más que concurrir a la ciudad capital para litigar contra la provincia o los municipios. Se dispuso que el juicio sería de única instancia en todos los casos, salvo que la demandada sea la provincia, ya que en este supuesto era de doble instancia, ante la Cámara y en grado de operación ante el Tribunal Superior de Justicia en la Sala Contenciosa Administrativa. En todos los otros asuntos, el máximo tribunal provincial solo actuaba por vía extraordinaria, mediante los recursos de casación, revisión
y de inconstitucionalidad. Este código regula 3 clases de juicios. El de plena jurisdicción, que lo puede iniciar el que tiene un derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado. El de ilegitimidad, que lo puede iniciar quien tiene un interés legítimo desconocido. Y el de lesividad, que lo puede iniciar la provincia, las entidades autárquicas o las municipalidades, cuando deseen que se declare en la sentencia la invalidez de un acto administrativo que ha creado derecho, que se está ejecutando y que ha sido dictado por error. En consecuencia, la legitimación activa la puede tener tanto el que tiene un derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado o un interés legítimo desconocido, y para la acción de lesividad, la entidad pública que dictó el acto y que ahora quiere que se invalide. La legitimación pasiva la tiene el Estado provincial, las entidades autárquicas o los municipios que dictaron el acto cuya validez se discute. Para la iniciación del juicio, el actor debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, el acto administrativo que va a impugnar tiene que haber causado estado por haberse agotado la instancia administrativa. Lo que significa no solo que el acto debe emanar de la autoridad que está en el máximo nivel, sino que además debe haber interpuesto los recursos administrativos a los fines de agotar la instancia de conformidad a lo dispuesto en la ley de trámite administrativo y de esa forma quedar habilitada la sede judicial. Este requisito no es solo legal, por haberlo establecido la ley 7182, sino que también es constitucional, por así haberlo dispuesto el artículo 178, en fin, de la Constitución de la provincia. El requisito del agotamiento de la vía administrativa se ha sostenido en razón de que no es posible sorprender al Estado con un juicio. Y además, porque hay que dar la oportunidad a que revea su actuación en virtud de los argumentos esbozados por el afectado. El segundo requisito es que el acto se haya dictado como consecuencia del ejercicio de la función administrativa, porque será necesario distinguir si el acto se ha emitido en ejercicio de la función política, como puede ser no autorizar una reunión pública. En este caso, se estaría afectando el derecho de reunión, que es de carácter constitucional, y por ello, esta decisión solo se puede impugnar por la vía del amparo. El tercer requisito es que el actor debe acreditar que tiene vulnerado un derecho subjetivo de carácter administrativo o afectado un interés legítimo. El actor deberá impugnar el acto administrativo que lo afecte, demostrando que el acto se encuentra viciado en algunos elementos esenciales como son: a. Por emanar de un órgano incompetente, y esa incompetencia puede ser en razón de la materia, del tiempo, del lugar o del grado. B. Por tener un vicio en la forma, interpretándose por forma no solo las formas propias del acto, sino también las formalidades previas para el dictado o preparación de la voluntad, como ser un vicio en el procedimiento de licitación pública para la firma de un contrato, o un vicio en el sumario administrativo que se le está labrando a un empleado para aplicarle una sanción disciplinaria. C. El vicio puede encontrarse en el contenido, o sea, violación de la ley en cuanto al fondo del acto, que puede consistir no solo en algo que se debió hacer y no se hizo, sino también en algo que se hizo mal y por lo tanto no se cumplió con la ley. D.
El vicio puede estar en la finalidad, en cuanto el funcionario lo ha dictado con un fin distinto al querido por el legislador. Y en este caso la doctrina lo denomina desviación de poder, ya que se ha utilizado el poder contrariando el espíritu de la ley, ya sea haciéndola servir a finalidades extrañas a las que tuvo en vista el legislador, ya sea aplicándola con intención maliciosa. Este vicio es de carácter subjetivo y por lo general es difícil probar, porque puede haber un ardid y por lo tanto el acto administrativo dice una cosa, pero la finalidad querida por el funcionario es totalmente distinta. Por ejemplo, se separa a un empleo público del cargo afirmando que es por razones de economía y en realidad se lo separa por razones políticas. La demanda contenciosa administrativa puede iniciarse para impugnar actos administrativos que emanen no solo del órgano ejecutivo, sino también del legislativo y el judicial, lo que significó una modificación respecto al código anterior. Y esto se debió a que en la actualidad la mayoría de los autores que han estudiado el acto administrativo sostienen que la función administrativa puede ser ejercida por cualquiera de los tres órganos del Estado y no única y exclusivamente por el órgano ejecutivo. También se puede impugnar una resolución que emana del Tribunal de Cuentas de la provincia o de entidades centralizadas autárquicas o de cualquier otro órgano o ente dotado de potestad pública. Es por esta razón que se puede iniciar un juicio contra la decisión de un colegio profesional que perjudica a uno de sus asociados. Antes del dictado de la Ley 7182, las resoluciones que sancionaban a sus asociados dictadas por los distintos colegios profesionales debían impugnarse ante distintos tribunales, según lo que hubiese dispuesto el legislador en cada una de esas leyes orgánicas de estos colegios. Así, en algunos casos, se estableció que eran competentes los tribunales laborales, porque sostenía que la falta se había cometido en el ejercicio de actividad profesional o laboral. En otros casos, se estableció que se debía acudir a la justicia penal, porque para resolver esas causas se debían aplicar principios y normas del derecho penal disciplinario. Los letrados estábamos realmente desconcertados y llegamos a la conclusión que era necesario de inmediato cambiar esas leyes que regulaban los colegios profesionales y felizmente así se hizo. Y entonces se resolvió que todas esas distinciones eran actos administrativos, porque ejercían función administrativa por mandato legal. Y por ello los asociados afectados debían impugnar primero ante el mismo colegio. Y una vez agotada la instancia administrativa, acudir a la vía judicial ante el tribunal competente en lo contencioso administrativo. Así se dispuso en la Ley 7182 y esto también constituyó una novedad en todo el país. Este nuevo código modificó el plazo para la presentación de demanda, extendiéndolo a 30 días hábiles judiciales. Veamos ahora la materia. La materia es un acto jurídico dictado en ejercicio de función administrativa. Y por ello no puede ser materia de juicio aquello acto dictado en ejercicio de función política. Tampoco pueden ser materia aquellas resoluciones emitidas única y exclusivamente en ejercicio de facultades discrecionales, salvo que exista arbitrariedad y que vulnere derechos subjetivos o intereses legítimos de los diccionantes. Lo discrecional es lo conveniente y lo oportuno, pero no debe confundirse con lo arbitrario,
que es lo antojadizo, lo caprichoso y por ello lo ilegal. No obstante, aun cuando existe una porción discrecional cuya valoración y resolución solo incumbe a la autoridad administrativa, su congruencia e inserción dentro de la juridicidad puede ser objeto más reducido, prudente y razonable, pero el control al fin, como lo ha dicho en numerosas oportunidades el Tribunal Superior de Justicia. No se puede solicitar al tribunal que reemplace a la administración y pedir, por ejemplo, que se condene a la provincia de Córdoba, más precisamente al gobernador de la provincia, a dictar otra medida por considerarla más eficaz o más conveniente. Por ejemplo, que el gobernador de la provincia cubra todas las vacantes existentes, en lugar de cubrirlas solo parcialmente. Tampoco en materia contenciosa administrativa. Aquellas cuestiones que deben resolverse aplicando el derecho privado, como puede ser una resolución del director de inspección de sociedades jurídicas, que no autoriza el llamado a una asamblea, que no autoriza una modificación del contrato social, o que no autorice un aumento de capital. En estos supuestos se aplica la ley de sociedades y por lo tanto es competente el juez no comercial, aunque la resolución emane de un funcionario público como es el director. Tampoco en materia contenciosa administrativa. Aquellas resoluciones que deben resolverse aplicando normas del derecho al trabajo, como puede ser el desconocimiento de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo. En estos casos, el acto será controlado por el juez con competencia en materia laboral. Tampoco en materia contenciosa administrativa, aquellas cuestiones susceptibles de otra acción. Por ejemplo, discutir la indemnización en un caso de expropiación, porque de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial es competente el juez civil. Veamos el Solve RPT. El artículo 9 del Código Contencioso Administrativo establece que cuando el acto administrativo ordenase en su parte dispositiva el pago de alguna suma de dinero proveniente de tributos vencidos, el demandante, para iniciar la acción, deberá abonar previamente la suma requerida, excluyendo las multas, los recargos y los intereses. O sea, solo deberá abonar el tributo vencido. Esto también fue una novedad, porque no existía en el código anterior. Esta aclaración ha sido sumamente importante y ha despejado dudas y se opone a otras normas nacionales que establecen que las multas y los recargos, así como los intereses, deben ser consignados judicialmente para poder iniciar el juicio. Se trata de una prerrogativa a favor del Estado, que encuentra su fundamento en la naturaleza de la actividad que desenvuelve y cumplimenta, por lo cual requiere que la percepción de tributos se efectúe en forma regular. Y es por eso que se exige su pago para poderlo discutirlo judicialmente. No obstante, haberse sostenido en numerosas oportunidades la inconstitucionalidad de esta cláusula, hasta el día de fecha no se la ha declarado, ya que se ha sostenido que si el Estado no percibe los tributos, no puede cumplir con sus fines esenciales, como son los servicios públicos y las obras públicas. Analizaré la suspensión de los efectos del acto. El artículo 19 del Código dice que al interponerse la demanda, el interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo impugnado. También establece que el solo requerimiento de suspensión y su notificación por el tribunal importa
la prohibición de innovar por el término de 60 días hábiles judiciales si antes no hubiese resuelto el incidente. Esta norma es también novedosa y no figuraba en el código anterior. Esta medida no es una medida cautelar. En primer lugar, porque las medidas cautelares en el Código Procesal Civil y Comercial son inaudita parte. En cambio, aquí el tribunal la dicta oyendo a la administración. En segundo lugar, las medidas precautorias recién producen sus efectos una vez que se haya dictado por parte del tribunal la medida correspondiente. En cambio, acá la medida se suspende en Ministerio de Leyes por el término de 60 días hábiles judiciales. Finalmente, porque la suspensión solo se puede pedir en la demanda y no antes ni después. O sea, el actor tiene una sola oportunidad, lo que la diferencia de las medidas cautelares establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Para que proceda la suspensión de los efectos, es necesario que el peticionante alegue y pruebe que la suspensión de los efectos del acto no ocasionará una lesión al interés público. Y además, que la ejecución del acto impugnado va a ocasionar un grave daño a su persona, sin necesidad de que se trate de un daño irreparable. La diferencia es importante, porque como su nombre lo indica, el daño es irreparable cuando no hay posibilidad de indemnizarlo. Por ejemplo, si se ordena la demolición de un edificio que tiene un valor histórico. Veamos la intervención del fiscal de Cámara. Una vez presentada la demanda, se corre vista al fiscal de Cámara para que dictamine acerca de la competencia contenciosa administrativa y el tribunal puede coincidir o no con ese dictado porque no es vinculante. Si la Cámara considera que el caso traído a su decisión no compete a la jurisdicción contenciosa administrativa, debe expresarlo así en un decreto. Y contra esa resolución, el actor podrá deducir recursos de reposición y apelación si la demanda es de la provincia, o reposición y casación en todos los otros asuntos. En cambio, en los juicios de ilegitimidad y en las causas de lesividad, el fiscal participa como una parte más, con los mismos términos y las mismas condiciones, y le corresponderá diligenciar la prueba cuando ésta fuera ordenada de oficio. Esto también es una novedad y no existía en el código anterior. Me voy a referir a los coadyuvantes. Se designa coadyuvante a la persona que está interesada en que el acto administrativo impugnado no sea declarado inválido, porque lo beneficia. Y es por esa razón que quiere intervenir el juicio para colaborar con la autoridad administrativa demandada, con los mismos derechos que ésta, pero obligado a abonar el sellado de ley como si fuera un actor. Es lo que se denomina en el derecho procesal terceros interesados, y su intervención puede producirse en cualquier estado de la causa, pero su presentación no puede hacer retroceder el procedimiento. Lo que significa que si decide intervenir en el juicio cuando se encuentra en la etapa de prueba, no puede solicitar contestar la demanda. Como se lo considera una parte más, tiene los mismos derechos que ésta, o sea, ofrecer prueba, alegar, apelar, etc. Al finalizar el juicio, en la sentencia se verá hacer constar qué parte de las costas le corresponde abonar al coadyuvante si el juicio se pierde. Y si se gana, debe establecer el monto de los honorarios del abogado de la demandada y del coadyuvante. Para ser coadyuvante y poder intervenir en el juicio,
es necesario, repito, que la resolución impugnada lo haya favorecido. Y es por esa razón que solo puede colaborar con la autoridad demandada, pero no lo puede hacer con el actor. Veamos qué sucede con la sentencia. La sentencia es distinta en cuanto a su contenido y efecto en un juicio de plena jurisdicción y otro de anulación. Pues en el primero, el tribunal, si hace lugar a la demanda, declarará la invalidez del acto administrativo cuestionado y ordenará la reparación de todos los daños y perjuicios que el acto ha producido al actor, todo lo cual se dilucidará en la etapa de ejecución de sentencia. En cambio, en el juicio de ilegitimidad, si se hace lugar a la demanda, el tribunal solo declarará la invalidez del acto administrativo impugnado, debiendo arbitrar la demandada las medidas que sean necesarias a fin de corregir el acto administrativo que ha sido declarado nulo. Hay otra importante diferencia, y es que en el juicio de plena jurisdicción el efecto es inter partes. En cambio, en el de ilegitimidad es erga omnes, sin perjuicio de los derechos terceros definitivamente consolidados. Esto significa que a raíz de la sentencia dictada en un juicio de ilegitimidad, se puede ver beneficiado un tercero que no ha sido parte en el juicio. Por ejemplo, se declara la invalidez de una cláusula de un pliego de licitación y a raíz de esta cláusula dejada sin efecto, ahora puede presentarse a una licitación una empresa que antes no lo podía hacer. Considero de interés destacar que en el juicio de plena jurisdicción, si el actor lo gana, la sentencia es condenatoria. En cambio, en el de ilegitimidad es solo declarativo. No me voy a referir a los recursos de aclaratoria, de apelación, de casación y de inconstitucionalidad, porque es un tema por todos conocido y extendería demasiado esta disertación. Para finalizar, les comento que he leído que en Nueva York los altos ejecutivos del banco JP Morgan dicen con orgullo que solo hacen negocios excelentes de un modo sobresaliente. Utilizando esa idea, les propongo que digamos que los miembros del instituto hacemos solo reuniones excelentes de un modo sobresaliente. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, me parece que Internet le está dando un mal rato. Excelente la exposición, como siempre, Julio, y impecable el aporte de los datos, de cómo se vinieron definiendo los sistemas para demandar judicialmente a la Nación o a la provincia de Córdoba. Así que te felicito en nombre de todos los presentes. Como es habitual, el que necesite formular algún comentario o que nos indique o alguna consulta. Bueno, si no tenemos nadie que pida la palabra, vamos a reiterar nuestro agradecimiento y felicitaciones al doctor Altamira Gijena, que hoy opera con el seudónimo de Mateo López Villagra. Y a pedirle al doctor Claudio Viale que la próxima sesión del instituto nos acompañe con una exposición amena como a las que nos tiene siempre acostumbrados. Muchas gracias, Liliana, esta secretaria
tan meritorias que tenemos en este instituto.